Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto. Hoy estás en el segundo capítulo de la serie Volteando Mesas. Una serie en la que estamos haciendo dos cosas. La primera es definir aún más cuáles son los pilares no negociables de Amor Original como comunidad de fe. Y la segunda es que aprovechar esa definición para que está pensada en Amor Original, pero aprovecharla como una propuesta de reimaginar la iglesia en el siglo XXI. La semana pasada y el miércoles recién pasado estuvimos reflexionando sobre la centralidad del evangelio que predicó Jesús. En Amor Original estamos poniendo esa proclamación de Jesús en el centro de nuestro quehacer comunitario, y alrededor de ese centro es que queremos articular el quehacer no solo de la iglesia, sino de cada uno de nosotros y nosotras como personas independientes en cada uno de los escenarios que vamos ocupando en la vida. La predicación de Jesús es la proclamación de que el reino de Dios se ha hecho cercano. Lo dije, lo diré ahora, sé que la figura y la forma de lo monárquico no nos representa como sociedades occidentales del siglo XXI, pero es la experiencia en la que la sociedad del tiempo de Jesús entendía su relación con Dios y también entendía su identidad nacional. Durante la semana que recién acaba de pasar, me topé con el pasaje de Mateo capítulo 28, en donde Jesús entrega lo que hemos llamado en la tradición cristiana la Gran Comisión. Está hacia el final del capítulo. Y lo he leído 1000 veces, pero esta semana algo me llamó particularmente la atención. Me llamó la atención lo siguiente, y consideré pertinente mencionarlo justamente hoy a modo de complemento de lo que vimos la semana pasada. Es lo que le dice Jesús a sus discípulos. Él les dice que hagan discípulos. Esa es la primera parte. Y luego les añade y dice que a esos discípulos que van a ser ellos, les enseñen a guardar todas las cosas que Él les enseñó. No sé si se dieron cuenta. Jesús no les manda a convertirlos a una nueva religión, ni les manda a que les enseñen las conclusiones doctrinales a las que fueron llegando con el tiempo, o en su calidad de judíos, no les pide a los discípulos que enseñen Torá, no les pide que los nuevos discípulos tengan que firmar actas de membresía o declaraciones de fe para ser aceptados o para reconocer que son unos gusanos rastreros que necesitan redención. No, la encomienda es muy sencilla. Enséñenles lo que yo les enseñé a ustedes. Y creo que poner como pilar central de esta comunidad al Evangelio de Jesús no es ninguna decisión creativa, disruptiva de mi parte, ¿no? Simplemente es obedecer a esa comisión que en el Evangelio Jesús entrega a sus primeros discípulos. Enfocar nuestros esfuerzos en vivir y enseñar lo que Jesús enseñó. No hay que ser un genio para darse cuenta de que hemos hecho del Evangelio algo mucho más complejo de lo que simplemente pretendió ser o lo que este mandato nos invita a vivir. Pareciera que buscamos complicarnos la vida en todo. Pareciera que nuestro objetivo fuera que mientras más compleja sea nuestra confesión de fe, entonces, bueno, va a ser más precisa y por lo tanto más válida, más socialmente respetable. Mira, familia de Amor Original y amigas y amigos que se suman a estas transmisiones los domingos o el día de la semana que sea. El mensaje del Evangelio es simple de entender. Puede que la complejidad esté en vivirlo, pero es sencillo de entender. No te encandiles con las palabras rimbombantes que desde la religión y la teología ofrecemos en abundancia. Tenemos un montón y hasta podemos inventarlas. La mayoría son inventadas en realidad. Bueno, la mayoría de las personas que usan estas palabras probablemente no saben ni la mitad de lo que significan. La propuesta es: lee el Evangelio, aprende lo que Jesús enseñó y con la ayuda de Dios determina vivirlo todos los días. Créeme, vas a pasar de hablar de las buenas noticias a ser una buena noticia en poco tiempo. Ok, el día de hoy veremos el segundo no negociable de Amor Original: la interpretación contextual de la Biblia.
Es probable que este concepto suene como estos conceptos rimbombantes de los que hablé hace un momento. Puede que suene distante, ajeno, pero te vas a dar cuenta de que es mucho más cercano y práctico de lo que te imaginas. Mira, en primer lugar, la interpretación contextual de la Biblia tiene que ver básicamente con considerar dos tipos o grupos de contextos. El primero de ellos son los contextos en los cuales surge el texto bíblico y los motivos que impulsan a escribir esa profecía, ese relato, esa carta, ese evangelio. Entender esos contextos sociales, culturales, geográficos, históricos, lingüísticos, motivacionales. Entender todos esos contextos nos puede ayudar a completar el sentido de lo que estamos leyendo. Por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar y acceder a esa información valiosa. Consideramos que para reconstruir los sentidos del texto bíblico, al menos en parte, es necesaria esa información y es necesario interpretarla de manera comunitaria. En este caso, esa comunidad, por así decirlo, es la academia que maneja esa información y es capaz de tomarla y analizarla de manera crítica, pero también es la comunidad de personas que forman Amor Original. Ustedes saben, el ofrecimiento de diálogo acá siempre está sobre la mesa. En este lugar podemos hablarlo todo, podemos debatirlo todo. En Amor Original siempre estamos hablando de ciertas palabras en griego, en hebreo, en arameo, que arrojan luz al significado de una palabra y nos sirve para entender mejor el texto. También hablamos de las culturas, de las ciudades a las cuales les escribió Pablo, y también hablamos de la formación religiosa y filosófica del mismo apóstol, para entender de dónde sale el mensaje y entender a dónde va el mensaje, y entender cómo es que estas dos cosas interactúan para decir o para leer finalmente lo que estamos leyendo en esa carta. Todo esto lo hacemos considerando que la información nos puede alumbrar el camino hasta cierto punto, y también considerando una parte tal vez menos amable, la parte en donde que si gracias a alguna investigación reciente la información de la que estamos usando cambiase, entonces, nuestras aproximaciones tendrían que cambiar, tendrían que actualizarse. Así que en esto siempre consideramos un margen de error. Y esto, lejos de ser considerado tal vez el resto puede considerarlo como un fallo, como una debilidad. Bueno, nosotros no lo consideramos como un fallo o como una debilidad. Lo vemos como una fortaleza, porque nos permite ser flexibles y abiertos a la nueva información, a aquello que es información constante que uno puede comprobar. Eso está muy bien. Por lo menos así lo vemos nosotros. Pero yo les dije que son dos los tipos de contextos. El primero, el que ya acabo de mencionar, el que incluye los contextos del texto. Pero el segundo tipo de contexto puede que sea tanto, incluso más importante que los contextos que acabo de decir. Y es el contexto del intérprete. Estoy hablando de nuestro contexto, de tu contexto, de mi contexto. Durante mucho tiempo, la ortodoxia protestante ha hecho un énfasis significativamente mayor en los contextos del texto bíblico, relegando al intérprete a un pero muy segundo plano. No obstante, desde las ciencias cognitivas, incluso desde la hermenéutica, que es la parte de la teología que explica cómo es que se debe interpretar el texto bíblico, incluso desde ahí se ha llegado a la conclusión de que todo significado termina construyéndose en la mente del intérprete. Y no estoy hablando solamente de la comprensión lectora, que ya es algo muy importante, o por su investigación del texto. Me refiero a algo más que eso. Aquí va a lo que me refiero. Verán, en la construcción del significado intervienen muchas cosas. Entre esas cosas intervienen los acuerdos a los que el intérprete ha llegado con el texto. Repito, intervienen los acuerdos a los que el intérprete ha llegado con el texto. ¿Qué es eso?
¿De qué estoy hablando? Con un ejemplo, las cosas siempre se terminan entendiendo un poquito mejor. Mira, si el intérprete ha llegado al acuerdo de que el texto bíblico no contiene contradicciones, entonces, ¿qué hace cuando observa que un versículo parece contradecir a otro? Sencillo. Como la afirmación de la no contradicción viene desde el dogma y el dogma no debe cuestionarse, entonces el intérprete considerará el texto que más discrepa con sus convicciones teológicas y religiosas y lo va a someter al otro texto que parece estar más en sintonía con su pensamiento. Y para justificar ese ejercicio, va a justificarlo, va a apelar a argumentos como la revelación progresiva, que también es un acuerdo teológico. O va a decir que en realidad el otro texto dice otra cosa, pero en realidad es una exageración y es totalmente compatible. O va a decir que ese versículo problemático no dice lo que aparentemente dice, sino que tiene que ver con un tema diferente. Así que no hay contradicción. Bueno, pero en la construcción de significado también interviene la formación social del intérprete, la formación valórica, familiar. Mira, un machista o una machista no interpreta igual las escrituras que una persona comprometida con la igualdad. También interviene la cultura del país del intérprete, incluso el clima desde el cual se hace la interpretación. Tú puedes decir, ¿el clima tanto sí? Claro, porque para un país escandinavo que tiene bajísimas temperaturas, hablar de que la mujer debe vestir con decoro puede significar una cosa, pero para un país del Caribe en donde la media anual ronda los 25 grados, significa otra. También intervienen las condiciones políticas del momento. Interviene el descanso. Interviene la falta de sueño, el estado emocional del intérprete al momento de leer el texto. El texto no se lee igual cuando tienes hambre que cuando tienes el sótano lleno de provisiones. Y alguien podría apelar a que el texto debe leerse desde una posición objetiva, considerando las condiciones óptimas de lectura e interpretación. Eso a mí me suena a discriminación teológica, en donde solo aquellos y aquellas que viven en las condiciones óptimas, casi condiciones bromatológicas, pueden sentarse y hacer teología. Yo me pregunto, ¿quién define qué son las condiciones óptimas? Y ahora, ¿qué pasaría si definimos que las condiciones óptimas deben ser las más cercanas a las realidades que se nos describen en la Biblia? ¿Tenemos voluntarios para ir a los países que viven bajo opresión con el objetivo de, ahora vamos a leer los evangelios en un contexto más parecido al de los protagonistas de las narraciones? ¿Tenemos ese tipo de gente? No, la gente no hace eso. Y está bien que no lo haga, pero está bien no hacerlo si somos capaces de reconocer que el texto bíblico se lee desde nuestra realidad existencial y desde ahí construimos su significado. Desde ahí el significado se construye para ese contexto, para esa realidad, en respuesta a ese conflicto nacional, a la luz de esas necesidades dictadas por el contexto del intérprete. En Amor Original leemos las Escrituras intentando hacer un balance entre estos dos extremos, el extremo desde el cual el texto emerge y el extremo desde el cual el texto se lee. Es importantísimo entender, claro, el escenario de fondo de Isaías, de Ezequiel, de Pablo, de Juan, de Patmos, etc. Pero es tanto más importante entender el escenario de fondo de Mario, de Claudia, de Paola, de Iván. Hay una parte del cristianismo que va a afirmar que el texto debe leerse y obedecerse, sin considerar pasos intermedios. Y esa gente posiblemente puede estar escuchando y puede estar sintiendo que lo que estamos hablando son tonteras. Mira, yo quiero decir algo. Es fácil definir doctrinas y forzar su cumplimiento. Definirlas y forzar su cumplimiento. Pero las doctrinas son afirmaciones abstractas, teóricas en muchos casos. Y por lo tanto, como son abstractas y teóricas, pueden ser torcidas con más facilidad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, se describe un encuentro de Jesús con los fariseos
en donde este punto queda, según mi lectura, queda bien ilustrado. Veamos, Marcos capítulo 7, versos del 10 al 13 dice: Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman que si alguno dice a su padre o a su madre, lo que tenía reservado para ayudarte lo he convertido en corbán, es decir, en ofrenda para el templo, queda liberado de la obligación de prestarles ayuda. De este modo, con esas tradiciones de ustedes, que se pasan de unos a otros y que se pasan de listos también, anulan lo que Dios había dispuesto. ¿Qué es eso de corbán? En este caso, esta traducción tuvo la deferencia de hacer una pequeña aclaración. Corbán es una categoría que albergaba una serie de elementos que habían sido consagradas a Dios como ofrenda o como sacrificio. Y este es el truco. Si consagro a Dios todo lo que tengo, entonces técnicamente ya no tengo nada. Y como no tengo nada, no tengo propiedad, tampoco tengo la obligación de ayudar financieramente a mis padres. Y tenemos que entender de que ese es el honrar al padre y a la madre, ayudarlos financieramente. Ese es el sistema de protección social de ese tiempo. Los hijos hacen cargo de sus padres ancianos. A eso se refiere el texto de honrar al padre y a la madre, no solamente de respetarlo, no solamente decirlo. Ahora, ese es en ese momento. Yo sé que las sociedades van cambiando, pero eso es lo que significa en ese momento. Entonces, si la persona no posee nada, porque todo es de Dios, entonces nada puede dar. Estas acciones son doctrinalmente correctas, pero éticamente detestables. Así que, sin mucho preámbulo, quiero afirmar que en este espacio comunitario, la ética está por sobre la doctrina. Y repito algo que he dicho sin exagerar decenas de veces en Amor Original. Si nadie se ha dado cuenta hasta ahora, porque no escucha, pero he dicho decenas de veces que nada está por encima de la dignidad humana, ni siquiera el texto bíblico. A mí me importan 3 pepinos partidos por la mitad la gente que cree lo correcto. Me interesa más la gente que hace lo correcto. Antes de los versos que acabamos de leer, Jesús cita la voz de los profetas. Y quiero invitarte a leer también esa parte. Jesús les contestó: hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Honrar de labios es saber qué decir, es decir, lo correcto, lo esperable frente a una situación. El problema acá no es lo que se confiesa, sino lo que se vive. El corazón lejos tiene que ver con eso, tiene que ver con acciones que no condicen, que son incongruentes con lo que ya se ha confesado. Y yo he conocido, seguramente tú también, personas que pueden defender con su vida las afirmaciones de la ortodoxia cristiana, van a defender con su vida las doctrinas fundamentales, la inerrancia, credos históricos, todo hecho, incluso su derecho a odiar selectivamente a ciertos grupos. Pero no van a tener ningún problema a la hora de pasar por encima de la dignidad de sus hijos, de sus cónyuges, de sus colegas, de sus subordinados. Honra de labios, corazón lejos. Alguien podría decir: pero César, eso nos pasa a todos en mayor o menor medida. Decimos una cosa y hacemos otra en más de una ocasión, así que ojo ahí. Okay. Absolutamente cierto. Todos vivimos en esa tensión. Todos. El asunto acá es el siguiente. Cualquiera que es verdaderamente consciente de la discrepancia entre lo que se cree y lo que se vive, va a actuar o debiera actuar con más misericordia que aquellos que no logran ver la viga en sus ojos. ¿Me explico? Es más, podríamos estar en presencia de personalidades narcisistas que son capaces de actuar con encanto y mostrar una moralidad y discursos rígidos en público, cuando por detrás, en privado, cuando nadie está viendo, hacen lo que le dictan sus instintos más bajos, que parecen no haber sido afectados por la revelación que dicen portar. Se comportan como déspotas, manipulan gente, situaciones. Esa gente necesita menos doctrina
más terapia. Mira, es señal de salud mental, es señal de salud mental el sabernos faltos en ciertas áreas de la vida. Pero no podemos dejar que la responsabilidad que sentimos por la propia culpabilidad nos prive de denunciar el mal que otros provocan a su prójimo. Es más, debo decir que una de las trampas, no sé si intencionales, pero funciona, una de las trampas de la religión institucional es hacer énfasis en la culpa personal para que el individuo se sienta inhabilitado de alzar la voz y denunciar el pecado de la iglesia o denunciar el pecado social. Expresiones como, hermano, usted se queja de que está pasando pruebas, ¿se imagina lo que tiene que pasar su pastor? ¿O usted se cree perfecto, hermano? ¿Quién es usted para juzgar? Todas estas expresiones buscan blindar a una persona o personas, blindar instituciones y remitirnos a nuestra culpabilidad personal como disuasivo. Muchas personas que han vivido de primera mano esos escenarios están hoy en Amor Original y como comunidad hemos escuchado sus historias. Ahora, ¿en qué invertiremos nuestro tiempo y energía? ¿En coleccionar las mejores doctrinas y explicaciones teológicas? ¿O en intentar vivir con una ética a la altura de los desafíos que estamos viviendo? A la altura del Evangelio predicado por Jesús. Yo elijo esto último. Ahora, volviendo al tema de las lecturas descontextualizadas, quiero decir algo que en muchos oídos, sí, yo sé, en muchos oídos esto va a sonar no mal. En muchos oídos esto va a sonar re mal. Pero si te aguantas 5 minutos después de eso, puede que la explicación que voy a ofrecer te haga un poquito más sentido. Ok. La Biblia es Sagrada Escritura o es Santa Biblia para el cristianismo. Y yo desde el cristianismo puedo decir que para mí es una fuente inagotable de enseñanzas que me muestran la voluntad de Dios. Okay, quiero dejar eso muy en claro, muy claro. Habiendo dicho esto, procedo a la segunda parte. El texto bíblico debe someterse a los intérpretes del texto. El texto bíblico debe someterse a los intérpretes del texto. De hecho, siempre ha sido así. Que yo lo esté diciendo de manera directa es tal vez lo que está causando en ti el desagrado que estás sintiendo por haberme escuchado decir eso. Y debido a que el texto está sometido al criterio del intérprete, es que la formación teológica, la formación en ciencias bíblicas, en filosofía, en ética, son tan importantes. El intérprete debe contar con las herramientas necesarias para hacerle frente al texto bíblico, la mayor cantidad de herramientas que pueda adquirir. Y debe ser capaz de con esas herramientas ir al texto y pelearse con el texto como Jacob con el ángel. Y ese es un ejercicio que debe hacerse de forma personal y también comunitaria. César, lo que acabas de decir es, pero purititita herejía. La Biblia debe leerse y obedecerse, el resto está de más. Acá no importa lo que pienses del texto, solo importa el texto. Créeme, yo he estado ahí. En cada una de las palabras que acabo de reproducir y que tal vez interpreta a mucha gente que quisiera decírmelas en la cara. Y cuando estoy reconociendo esto, no pretendo ser condescendiente contigo o algo parecido. No es esa mi intención. Así que quiero explicarme usando algunos ejemplos. Mira, considera lo siguiente. Baja tu enojo un poquito y considera lo siguiente. Proverbios tiene varias referencias al castigo físico sobre los hijos. Varias. Anima a castigarlos con vara. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu pastor predicar o dar un curso de orientación familiar animando al castigo físico? ¿Cuándo? Es más, en la Torá hay pena de muerte para hijos que hayan agredido a sus padres o que les hayan desobedecido. El Deuteronomio es específico al decir que ese hijo desobediente debe ser llevado con los ancianos de la ciudad y debe ser apedreado hasta la muerte.
Entonces puede que alguno, no sé, o alguna haya sido capaz de responder la primera pregunta anterior sobre la predicación y el castigo físico, pero estoy seguro de que ninguno de ustedes ha escuchado a su pastor decir que debe considerar matar a su hijo si sigue siendo desobediente. Y alguien puede decir, es que Jesús vino a abolir la ley, César. Ok, me parece un argumento válido. Pero en Mateo 5:17, Jesús se presenta diciendo, oye, ¿no piensan que he venido a abolir la ley y los profetas? Yo no he venido a abolir nada, yo he venido a darles cumplimiento. Entonces alguien puede decir, César, no entiendes nada. Es que Jesús vino a cumplir la ley, sí, pero de acuerdo al corazón de Dios y no de acuerdo a la letra. Ok, me parece muy bien. Entonces pregunto, ¿y esa explicación que me acabas de dar, viene así, tal cual, formulada en la Biblia, o es producto de la reflexión teológica? Y si es producto de la reflexión teológica, ¿no significa eso que los intérpretes del texto tuvieron que negociar los términos en que se entendería el texto, priorizando un aspecto en vez de otro? ¿No significa que el intérprete consideró que el contexto de su sociedad, en donde el castigo físico, por cultura y por hallazgo científico, no es la mejor manera de disciplinar a un niño? No es posible que haya considerado eso y obviamente haya sacado de su cabeza la idea de incluso matar al hijo. Entonces formula esta solución. ¿No te parece que eso proviene de los intérpretes? Y ejemplos como el que acabo de dar son abundantes en el texto bíblico. Podría llevarnos meses a abordarlos a todos en detalle. Y créeme, no estoy exagerando ni siquiera un poquito al decir que nos llevaría meses. Es más, si quisieras hacerlo de forma académica, podría llevarnos años. Pero yo entiendo la desconformidad, y tal vez alguien pueda venir nuevamente y con el fin de simplificar el proceso que estoy proponiendo, venga y me diga con muy buena intención, César, no es tan complicado, no necesitas meses, no. La iglesia de hoy practica aquellas cosas que aparecen confirmadas en el Nuevo Testamento. El resto las observa de manera referencial simplemente. Ok, pregunto nuevamente, ¿quién tomó esa decisión? Una vez más, ¿hay un texto que diga que debe ser así? ¿O eso fue un consenso teológico hecho por los intérpretes del texto? Y podría ser otra pregunta relacionada con la solución propuesta y que se puede aplicar a muchos espacios. Por ejemplo, oye, el diezmo no aparece confirmado en el Nuevo Testamento como una forma de adoración / financiamiento de la iglesia. Entonces, ¿por qué lo piden? ¿Y por qué lo hacen hasta con amenazas de maldición? ¿No es eso acaso una decisión interpretativa? Y en este caso, una muy mala decisión interpretativa. El texto bíblico siempre ha estado mediado por sus intérpretes. De ahí la importancia de que esos intérpretes entiendan la centralidad del evangelio predicado por Jesús, tema del que hablamos en extenso la semana pasada, para que desde esa perspectiva puedan tomar decisiones que resalten y reconozcan la dignidad de aquellos y aquellas que han sido desplazados por la sociedad y la religión. Buenas decisiones interpretativas que vayan más allá de esos consejos inhumanos que son capaces de decirle a una mujer golpeada por su esposo que debe quedarse a su lado porque lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Te das cuenta que se puede ser perfectamente bíblico y un idiota al mismo tiempo? Cuando hablo de interpretación contextual del texto bíblico, no estoy hablando de transar las verdades bíblicas o hacer del texto una masilla a mi imagen y semejanza. No, estoy hablando de que la realidad humana en la que vivimos va a determinar gran parte del sentido aplicativo que podamos extraer del texto e incluso nos va a llevar a ignorar ciertos textos porque no se ajustan a nuestra realidad. La Biblia puede y ha sido usada para crear imperios e instituciones de poder, pero desde el Evangelio podemos elegir que el texto sea usado para traer libertad al ser humano. Podemos elegir la compasión y no la condena, el amor al prójimo y no la discriminación, la generosidad
en vez del egoísmo. Estoy muy consciente de que el mensaje de hoy debe haber levantado o debiera haber levantado muchas preguntas y puede haber despertado muchas incomodidades, emociones displacenteras. Pero no olviden que esta es la primera parte de esta conversación. Si quieres seguir conversando sobre esto, nos vemos el próximo miércoles a las 9 p.m. hora de Chile por el canal de YouTube de Amor Original. Después de un rato conversando en la pantalla, nos vamos a una conversación privada con quienes acepten sumarse y ahí conversaremos, oraremos o haremos lo que la dinámica del grupo vaya pidiendo. Oye, si llegaste hasta acá, gracias por estar esta semana con nosotros. Te invito a que seas una buena noticia para alguien hoy. Tú, definitivamente tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien. Por amor a Dios y al prójimo. Nos vemos.